Vas a escuchar una prédica que impactará tu vida con el predicador católico Ariel Céspedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. La palabra de Dios se le dice: escucha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar a un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y le gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió inmediatamente alabando al Señor en voz alta y se echó a los pies de Jesús con el rostro en la tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido 10 los sanados? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Puede sentarse. Dice la palabra que estos 10 leprosos, Jesús está entrando a la ciudad entre los confines entre Samaria y Galilea, y cuando Él está entrando dice que, ¿cuántos leprosos? 10 leprosos salen a su encuentro. Pero a veces cuando tú y yo decimos: ay, hermano Ariel, la lepra se ha ido, ya eso fue hace muchos años, ya no hemos vuelto a ver indicios de lepra. ¿Y por qué estos hombres, nos dice la palabra, que ellos salen al encuentro de Jesús? Pero Lucas es claro diciendo que ellos se detuvieron a cierta distancia del Señor. Y yo te pregunto, ¿por qué si estos 10 leprosos sabían que ahí estaba Jesús? Recordemos, hermano, que una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, esa mujer dijo: tan solo tocar el manto del Señor, tan solo tocar el manto del Señor. Sin embargo, hermanos y hermanas, estos 10 hombres deciden no acercarse a Jesús. ¿Qué estaba pasando? ¿Tendrá usted a alguien que aún no se quiera acercar al Señor? ¿Tendrás tú un esposo, una esposa, un hijo que aún no busca del Señor? No me lo digas. Estos 10 leprosos no se acercaron a Jesús. Pero ¿qué estaba pasando? Cuando tú y yo vamos a Levítico capítulo 13, podemos entender que eso es lo que estaba pasando con el leproso. Hermanos, tener lepra en aquel tiempo no era algo sencillo. Mira, si leemos, si te puedes quedar sentado, si nos vamos a Levítico capítulo 13, vamos a ver algo impresionante. Dice la palabra, capítulo 13, exactamente el versículo 45, dice: el leproso, cuando tiene lepras y llaga, entonces llevará vestidos rasgados. ¿Cómo tenía que vestirse? Con vestidos rasgados. ¿Es vergonzoso eso, sí o no? Escucha este chin. Irá despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro, impuro. ¿Qué tenía que hacer este hombre? ¿Cuáles de los que están aquí le están pidiendo al Señor por una sanidad, algo físico? Mira, imagínate, yo desconozco el nombre de esa enfermedad que tienes, pero es tan sencillo como que para tú tener tu enfermedad, ahora te digan que tú tienes que vestirte porque estás enfermo con tus ropas rasgadas, no te puedes afeitar, tienes que taparte y ir, hermanos, gritando por las calles: impuro, impuro, impuro. ¿Cómo te sentirías tú? Pero ¿qué dirían los demás de ti? ¿En algún momento tú has sentido que alguien se ha burlado? Hermanos, estamos viviendo a veces en una sociedad donde la gente empieza a ponernos apodo. De repente tú y yo vamos caminando y la gente nos llama por la enfermedad que tenemos. Mira, ahí va el hombre que está enfermo, ahí va la mujer que está enferma, ahí va la mamá del hijo que se está perdiendo, del delincuente ese, ahí va la mujer, sí, la esposa de fulano, el hombre que hace esto y aquello, ahí va la mujer que ya no puede ir al colmado porque va siempre a coger fiado y ya no le están fiando más. Sí, ahí va fulana, a la que le cortaron la luz y el agua. Sí, ahí va fulana, ella siempre se le va el gas porque es que nada más le echa 100 pesos. Yo sé que para acá no se da eso, en Tamboril sí. Miren, no se ríe. Hermanos, imagínate este caso.
estos hombres, tan solo porque tenían lepra, tenían que rasgar su ropa, tenían, hermanos, que no se podían peinar, ellos no se podían afeitar, tenían que estar gritando. Y muchos teólogos afirman que ellos tenían que tener una campanita. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que estos hombres tocaran era declarado impuro. ¿Tú te imaginas vivir con una enfermedad como esta? ¿Tú te imaginas tener que estar andando por ahí, voceando que tú estás enfermo? Imagínate el caso que tú tengas que andar por ahí diciendo: yo soy la que tiene el esposo que le pega cuernos, soy yo, esa soy yo soy la mamá del hijo que se está perdiendo. Imagínate que tú seas la que tengas que andar por ahí gritando tus problemas. Así tenía que andar una persona que tuviese lepra. Pero esto no se queda ahí, hermanos. Dice que aparte de que ellos tenían que ir gritando, el versículo 46 dice: todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro tendrá que vivir solo. ¿Cómo tenían que vivir? Imagínate esta combinación: un hombre que tiene que rasgar su ropa, una mujer que debía rasgar su ropa, que no se podía afeitar, que tenía que taparse hasta la cabeza, que tenía que estar gritando que era impuro, que tenía que estar solo. ¿Cómo se sentía? ¿Necesitaba al Señor, sí o no? ¿Y tú necesitas al Señor? No me lo digas. Yo quiero que mires al que tienes a tu lado y le digas: ¿necesitas al Señor? Y si en este lugar hay alguien que necesite de Dios, déjame decirte que la palabra de Dios declara que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, ahí en medio de ellos está el Señor. Bendito sea Dios. Aquí en medio de nosotros está el Señor. Mira, y aparte de eso, estamos hablándote de un hombre que tenía que vivir solo y ser apartado de la sociedad. Por eso es que Lucas nos describe que cuando Jesús está entrando entre estas dos ciudades, se encuentra a estos hombres que empezaron a gritarle a Jesús. Y yo imagino, hermanos y hermanas, que ellos no le estaban gritando muy tranquilos. Ellos no le estaban gritando para ver si Jesús les hacía caso. Ellos le estaban gritando con todo el corazón porque necesitaban al Señor. ¿Habrá alguien aquí hoy que quiera gritarle al Señor porque lo necesite? Hermanos, recuerden aquel hombre que nos habla la palabra que le decía: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Más fuerte: Jesús, hijo de David. Este hombre sabía que tenía que llamar la atención de Dios. Yo imagino que así estaban pensando estos 10 leprosos que te estoy presentando. Hombres que vivían solos, que eran marginados por la sociedad, que todo el mundo tenía miedo, no solo de acercarse a ellos, sino de que los tocaran. ¿Cuántas veces tú has sentido vergüenza también de que tu vecino sepa todo lo que te está pasando, de que tu familia se entere de todo lo que te sucede, porque los demás te están mirando como alguien fracasado, que siempre tiene problemas, que siempre estás entre problemas? Y déjame decirte, si tú eres de los que siente que siempre estás metido en un problema, déjame decirte que la Madre Teresa decía: el Señor está con todas las personas, pero donde hay necesidad, ahí está Jesús 2 veces. Bendito sea el Señor. Donde hay necesidad, Dios se encuentra 2 veces. ¿Y qué te estoy narrando? La necesidad que tenían estos 10 leprosos. Ellos por eso no podían acercarse a Jesús. Estaban mirando al hombre que podía solucionar todos sus problemas, el que podía limpiarlos, el que podía sanarlos. Yo imagino, hermanos, el momento. Yo imagino todo lo que estos hombres pensaron cuando escuchaban hablar de Jesús. Yo imagino, hermanos, lo emocionado que ellos estaban si llegarían algún día a ver a Jesús. ¿Alguna vez tú te has ilusionado diciendo: si el Señor me sanara hoy, si el Señor cambiara al esposo, a la esposa, si cuando yo llegara a la casa el hijo fuera diferente, si cuando yo llegara a la casa encontrara a alguien diferente? ¿Cuántas veces también te has ilusionado? ¿Cuántas veces tú has venido al grupo y has dicho: me declaro libre, me declaro sano, me declaro prosperado, yo declaro mi bendición? Y tienes que venir el próximo miércoles a pedir de nuevo la bendición. ¿Habrá alguien aquí que le haya pasado? No me lo diga, por favor. Mira, ¿cuántos leprosos eran? 10 leprosos. Alcanzan a ver a Jesús. Y me encanta, presta atención a lo que sucede.
cuando estos hombres alcanzan a ver a Jesús, dice que ellos le gritaron: Jesús, maestro. ¿Cómo le dijeron? ¿Qué está pasando aquí? No te estoy hablando que un hombre o una mujer que tuviese lepra en aquel tiempo tenía que vivir apartado de la sociedad. No te estoy diciendo que era una persona que todo lo que tocara era considerado impuro. Pero de repente estos hombres habían escuchado hablar de Jesús. ¿Y tú has escuchado hablar de Jesús? Yo imagino, hermanos, que estos hombres ya se habían enterado del poder que tenía Jesús, que cuando Él pasaba, los paralíticos empezaban. Si había alguien que estaba ciego, ¿qué pasaba? Y ellos dijeron: ahí está el hombre que me puede solucionar el problema. Yo no sé si aquí hay alguien que diga: el Señor puede solucionar todos mis problemas. Mira, yo quiero que seas consciente de lo que te estoy intentando decir en esta noche. Grandes cosas están sucediendo en tu vida. Grandes cosas van a pasar. Yo quiero que sepas que es importante que hoy tú te grabes este día, te grabes la fecha de hoy, porque la mujer y el hombre y el joven que entraron por esa puerta no va a ser el mismo que va a salir en esta noche. Bendito sea el Señor. 10 leprosos alcanzan a ver a Jesús y le dicen: Jesús, maestro. Yo imagino, hermanos, que ellos estaban emocionados y lo alcanzaron a ver y dijeron: espérate, no me voy a quedar sin mi bendición. Habrá alguien que diga hoy: no me voy sin mi bendición de este lugar. Habrá alguien que haga como Jacob, que el hombre luchó y le decía al ángel: si tú no me bendices, no te vas, bendito sea el Señor. Habrá alguien en esta noche que diga: hermano Ariel, mientras yo no tenga mi bendición en mis manos, de aquí no me voy. Dile que está a tu lado: no te vayas sin tu bendición. Menea al que está del otro lado y dile: no te vayas de aquí sin tu bendición. Hermanos, estos 10 leprosos le dicen: Jesús, maestro. Y lo que me llama la atención, lo que me emociona con todo el corazón, es saber que estos hombres tenían que vivir apartados, pero ellos conocían a Jesús, habían escuchado hablar de Jesús y lo llaman maestro. Están reconociendo el poder, la autoridad, la sabiduría, que Jesús era el Hijo de Dios. Yo no sé si tú crees en el Señor. Lo que yo sí te sé decir, que la palabra dice que todo el que crea va a contemplar la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Mira, estos 10 hombres le dicen a Jesús: Jesús, maestro. Y yo quiero que podamos entender lo que está pasando. Estos hombres que son apartados, marginados, que en la sociedad se burlan de ellos, que nadie quería tocarlos, que habían perdido su familia. Hermanos, ellos eran olvidados, su familia ya no quería juntarse con ellos porque eran personas impuras. ¿Te ha abandonado alguien alguna vez? Así se sentían ellos. A ellos no lo había olvidado alguien, sino todo el mundo. Mira, hay teólogos que afirman que ellos todos estaban en un lugar que le llamaban el Valle de la Lepra. Ellos estaban apartados de todo el mundo por allá. Pero algo sucede, que aquel día Jesús pasó por ahí. Bendito sea el Señor. Déjame decirte que cuando todo el mundo, escúchame bien, déjame decirte, presta atención, cuando todo el mundo se olvida de ti, cuando las personas entienden que ya tú eres un fracasado, cuando las personas entienden que tu vida ya no tiene sentido, cuando las personas te dicen que ya tu vida ha llegado al final, déjame decirte, cuando tú sientes que has tocado fondo y que no puedes más, ese es el momento cuando empieza el tiempo del Señor. Bendito sea Dios. Cuando tú sientes que no puedes, es cuando el Señor te dice: tranquilo. Hay una historia que me encanta, y esta historia dice que Dios le había hablado a un hombre. Es una anécdota. Dice que Dios le habla a este hombre y le dice: mira, empuja la roca. A ver, ¿qué le dijo? Dile que está a tu lado: empuja la roca.
Esa roca que tienes que empujar es ese problema, esa enfermedad, esa preocupación, esa angustia, esa tristeza. Ponle el nombre a esa roca. El caso es que este hombre, Dios le dice, mira, empuja la roca. El hombre está empujando y está empujando con todas sus fuerzas porque Dios le había dicho que empujara la roca. Y el hombre está desesperado, se está cansando, hermanos, porque él se da cuenta que la roca no se mueve. ¿Cuánto tiempo tienes orando por el esposo y no cambia? Por la esposa y no cambia, por el hijo y no se acaba de convertir, por la hija. ¿Cuánto tiempo tienes pidiéndole a Dios tu milagro y estás mirando como que todo está igual, que está estático? De repente dice la historia que se le acerca Satanás a aquel hombre y le dice: no seas pendejo, ¿no te has dado cuenta que estás perdiendo el tiempo? ¿No te estás dando cuenta que estás empujando la roca y no sucede nada? Dios se está burlando de ti, hombre, deja de estar empujando como un estúpido. Y el hombre escucha la voz y dice: pero es verdad, tengo tiempo empujando. ¿Cuántas veces a ti te han dicho, hermano, ya no ores más por ese hombre, ya no ores más por esa mujer? Ay, mija, ya tú cánsate, mira, ya no ores más por ese hijo. Hay que aceptarlo así como es. Mentira del diablo. Dile que está a tu lado, mentira del diablo. Mira, dice que aquel hombre está empujando, escucha la voz del enemigo y deja de empujar más. Empieza a orar y a reclamarle a Dios: mira, pero ¿qué pasó? Tú me dijiste que empujara la roca y yo estuve empujándola todo el tiempo y no pasó nada. Y empezó a reclamarle a Dios, así como tú y yo a veces le hacemos al Señor. Empezamos a reclamarle: pero ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Acaso te has cogido conmigo? A veces decimos: es que Dios no me escucha, ya yo siento que el hombre no quiere nada conmigo, hermano Ariel, no sé orar. Hermanos, si de repente aquel hombre escuchó la voz de Dios, presta atención, y le dice Dios a él: ¿quién te dijo que la roca se iba a mover? Yo imagino el corazón de ese hombre. ¿Quién te ha dicho que la roca se va a mover? ¿Acaso yo te dije que se iba a mover con tus fuerzas? Lo que yo te dije es que con tus fuerzas tú no puedes, pero yo también empujaré contigo y la moveremos los dos. Bendito sea el Señor. Dios quiere empujar contigo la roca. Dice el Señor: con tus fuerzas no vas a poder. Pero agregó lo siguiente: ¿no te has dado cuenta que al empujar la roca estás más fuerte? ¿No te has dado cuenta que tienes más fuerza por estar intentando mover la roca? Es porque aparte de que juntos moveremos la roca, tú vas a ser más fuerte en el proceso. Dile que está a tu lado: vas a ser más fuerte. Bendito sea el Señor. Mira, y así estoy hablándote de 10 leprosos. Estos 10 hombres que están ahí de repente, que alcanzan a ver a Jesús, que le dicen: Jesús, maestro. Pero presta atención con lo que sucede. Cuando ellos le dicen a Jesús, preste atención: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué le dijeron? Ten compasión de nosotros. Mira, y me encanta cuando tú y yo en nuestra oración le decimos a Dios que tenga compasión de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando pedimos a Dios que tenga compasión, ¿tú sabes qué pasa cuando Dios tiene compasión de nosotros? Te pregunto, ¿sabes qué pasa cuando Dios tiene compasión de nosotros? La respuesta está en Mateo 14:14. Dice la palabra que Jesús miró una multitud, sintió compasión de ellos. A ver, ¿qué sintió Dios por ellos? Y sanó todas las enfermedades. Bendito sea el Señor. Cuando Dios siente compasión, sana, libera, restaura. Y estos hombres, eso es lo que piden: Señor Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Wow. ¿Habrá alguien hoy que le diga: Señor, ten compasión de mi vida, ten compasión de mi familia, ten compasión de mi dolor, de mi angustia, de mi necesidad, de mi hijo, de mis problemas, de lo que te esté pasando? Dile que está a tu lado: pídele a Dios que tenga compasión contigo. Y dile al que está del otro lado, menéalo y dile: y te aseguro que la va a tener. Bendito sea Dios. Porque para Dios nada es. Porque para Dios nada es. Mira, hermanos, estos hombres le están pidiendo a Jesús que tenga compasión. Tuvieron un gran tiempo esperando ese momento. Yo desconozco el tiempo que tú tienes esperando ese milagro, esa bendición. Pero estos hombres tenían tiempo esperando a Jesús.
Pero de repente, cuando llaman a Jesús y le dicen, ten compasión de nosotros, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y acaso era eso lo que ellos le estaban pidiendo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí? Ellos le estaban pidiendo a Jesús que los mandara a presentarse al sacerdote o que los limpiara. ¿Y qué está pasando ahí? Esto es poderoso lo que está sucediendo, ¿eh? Mira, estos hombres le están diciendo a Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús, yo imagino a Jesús, hermano, como Jesús los mira con su mirada de compasión y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Y por qué tenían ellos que ir? Hermanos, si volvemos a Levítico capítulo 13, vamos a ver lo siguiente. En el capítulo 14, versículo 3 dice, el sacerdote, cuando llegue alguien que diga que está sano de lepra, lo va a examinar para comprobar que la lepra ha sido sanada. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Y yo te pregunto, ¿por qué Jesús les dice a ellos, vayan y preséntense al sacerdote? ¿Me estoy dando a entender? ¿Estás entendiendo lo que Dios te está diciendo? Hermanos, por eso es que tú y yo no recibimos la bendición de Dios. Porque tú y yo queremos escuchar claramente que Dios diga, tú estás sano, tú estás limpio, tu esposo que se llama fulano ya quedó sano, tu hijo, y no nos movemos. Hermanos, tenemos que movernos. ¿Habrá alguien aquí que hoy se quiera mover? ¿Habrá alguien aquí que quiera confiar en el Señor? Mira, cuando Jesús les dice a aquellos hombres, vayan y preséntense al sacerdote, está poniendo a prueba su fe. ¿Qué está haciendo el Señor? Mira, porque en ese momento ellos siguen con lepra, ¿sí o no? Tienen lepra y tienen que empezar a caminar donde un sacerdote para decirle, mira, yo estoy sano. Pero ¿estaban sanos ellos? ¿Quién le iba a asegurar a ellos que cuando llegaran frente al sacerdote estarían sanos? Quiero que entiendas, es que mientras no creas en el poder de Dios, no hagas tu oración. Mateo 21:22, Marcos 11:24 dicen que todo lo que le pida al Señor en la oración, presta atención, todo lo que le pida al Señor en la oración, con tal de que yo lo crea, El problema contigo y conmigo es que nos declaramos sanos y seguimos portándonos como el que está enfermo. El problema contigo y conmigo es que oramos por el esposo o por la esposa y lo seguimos mirando como el hombre que no ha cambiado. Estamos orando por el hijo y lo seguimos viendo con el mismo vicio que tenía y no entendemos que ya Dios ha dado una palabra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios no es hombre para mentir, bendito sea el Señor. Él no es hombre para mentir. Mira, algo poderoso está sucediendo cuando Jesús le dice, mira, Él ni siquiera se fija en la lepra que ellos tenían. Jesús no los miró. Jesucristo, hermanos, cuando ellos le dijeron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros, lo único que Él les dice es, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice la palabra, me encanta, que mientras ellos iban de camino, quedaron. ¿Cuándo sucedió? Alguien tiene que ir al médico a hacerse los resultados para que compruebe su sanación. Hermanos, dile a que está a tu lado, ¿cuándo te vas a mover en fe? Hermanos, Jesús le está diciendo a estos 10 hombres, mira, vayan y preséntense porque ustedes están sanos. Tú no te imaginas las veces que Dios te está diciendo a ti, ya ese problema está resuelto, ya yo obré. Pero ¿qué pasa? Que tú te sigues viendo enfermo, que tú te sigues viendo con las mismas cadenas, que tú sigues orándole a Dios por lo mismo. Mira, el Señor dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados,
Vengan a mí los que estén cansados y agobiados. ¿Y qué pasa? Que tú vienes agobiado al grupo y te vas agobiado también. Dile al que está a tu lado, déjale esas cargas al Señor. Menea al que está del otro lado para que entienda. Dile, déjale esas cargas al Señor. Hermanos, mira, es poderoso lo que sucede. Si tú y yo vamos, yo estaré contigo igual como estuve con Moisés. Sé valiente, llénate de ánimo. Es decir, Dios habla con Josué dándole a él instrucciones de que Dios estaría con él. Y cuando Dios le dice eso a Josué, ¿tú sabes qué él hizo? Dice la palabra, capítulo 1, versículo 10. Dice que Josué le dijo esta orden a los escribas del pueblo: recorran todo el campamento. A ver, ¿qué les dijo? Y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. Que preparen, porque en 3 días vamos a atravesar el Jordán. En 3 días. Y presta atención a este chin, escuche bien. Vamos a atravesar el Jordán para ir a conquistar el país que Dios nos ha regalado. El país. ¿Qué está pasando? Mira, ellos están del otro extremo del Jordán y están esperando qué pasará. Dios no ha dicho nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con Moisés? ¿Qué pasa? No sabemos qué hacer. Y de repente este hombre escucha la voz de Dios que le dice: mira, no tengas miedo, yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés. Y el hombre dice que se pone de pie, va corriendo y le dice a los escribas: vayan y díganle a todo el pueblo que en 3 días nos vamos. ¿Por qué? Porque vamos a conquistar la tierra que ya Dios nos ha regalado. ¿Habrá alguien aquí que diga: mañana mismo voy a confirmar mi bendición? ¿Habrá alguien que diga: Ariel, yo hoy me declaro en victoria y mañana contaré el testimonio? Bendito sea el Señor. Mira, y ya para ir finalizando, quiero que se me cansen y después le digan al hermano: no inviten más a Ariel porque habla demasiado. El libro del Génesis capítulo 12 nos habla de Abraham y me encanta porque dice la palabra que Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Qué voz escuchó Abraham? Él no escuchó la voz de su vecino que le decía que Dios se había olvidado. No escuchó la voz del esposo, de la esposa, de ningún familiar. Él escuchó la voz. Y esa voz le decía a Abraham: mira, un hombre con 75 años que tenía que estar en su casa, un viejo hermano, hermana, que su esposa ya no podía tener hijos, un hombre que según la tradición de aquel tiempo tenía que estar tranquilo en su casa viviendo de todo lo que él había podido conquistar. Mira, de repente este hombre escucha una voz que le dice: deja tu tierra, deja la casa de tus padres y ve en busca de la tierra que yo te mostraré. Y yo te pregunto, ¿sabía Abraham dónde quedaba la tierra? ¿Sabía Abraham a qué distancia estaba? ¿Sabía él si existía? Pero dice la palabra que Jesús, que Dios le habló en el capítulo 1, escucha bien, capítulo 12, versículo 1, Yahvé le dijo a Abraham. Y lo más interesante es que en el capítulo 4 dice lo siguiente: y partió Abraham tal como se lo había dicho el Señor. ¿Qué hizo él? Escuchó la voz de Dios que le dijo: mira, sal. ¿Y él qué hizo? Escuché la voz de Dios que le dijo: sal. ¿Y él? ¿Y por qué tú no te mueves? Dile que está a tu lado: ¿por qué no te mueves? Mira, alguien tiene que moverse hoy. Mateo capítulo 17. Jesús está hablando con sus discípulos. Ya él les había dado autoridad. De repente ellos le están orando a un joven que tiene un espíritu de epilepsia. Y dice la palabra que ellos le oraron a ese espíritu y no pasó nada. Pero de repente, cuando ellos están solos con Jesús, le dicen: Jesús, ¿y qué pasó? Nosotros le oramos y no se fue. Y me encanta Mateo, aunque Marcos capítulo 9 nos habla de este suceso, pero Mateo dice que Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. ¿Qué le dijo? ¿Habrá alguien aquí que tenga poca fe? No me lo diga.
porque ustedes tienen poca fe, fue la respuesta que Jesús les dio. Pero me encanta, hermanos, capítulo 17, para que lo busque, Evangelio según San Mateo, en el versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos, y presta atención porque hoy te lo está diciendo a ti. Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe. A ver, ¿qué le dijo? Si ustedes... Presta atención. Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe, para ustedes nada sería imposible. Y en ese nada de Jesús no había condición de que lo que me convenga, lo que no me convenga. Jesús le dijo, si ustedes tuvieran fe, para ustedes nada. Dile que está a tu lado, para mí nada es imposible. Díselo que está del otro lado, para mí nada es imposible, porque yo tengo fe en el Señor. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que aquellos 10, cuando van de camino, se dieron cuenta que estaban sanos. Dice que uno de ellos se devolvió enseguida. Yo imagino la impresión que él tenía al poder comprobar que Dios había hecho el milagro. Pero este hombre no entendía que desde que él decidió salir de allá con la decisión de presentarse al sacerdote, ya Dios había hecho el cambio. Escucha bien, porque el milagro sucede primero en tu corazón, cuando tú lo crees. Jesús le dice a sus discípulos cuando está hablando de la higuera, porque si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le podrían decir a ese cerro, quítate de ahí, vete a lo más profundo del mar. Y Jesús agrega, si no dudaran en su corazón. ¿En dónde? Esto es poderoso, hermano, lo que te estoy diciendo. Mira, cuando este hombre se da cuenta que está sano, no pudo ir a presentarse al sacerdote. Fue corriendo a acercarse. Dice que él, ¿dónde fue? ¿En los pies de quién? De Jesús. Con el rostro en tierra, llorando, alababa y bendecía al Señor. Escucha bien. El hombre, hermano, esto es poderoso, ¿eh? El hombre que no podía acercarse a Jesús, de repente está a los pies del Señor. Porque aunque el mundo te cierre las puertas, Dios te abre el techo. Bendito sea su nombre. Hermanos, y solo basta con que tú tengas fe en el Señor. En los años que tengo predicando, yo he visto muchísimos milagros. Podría pasarme la noche entera contándote testimonios de lo que yo he visto a Dios hacer. Yo he visto a Dios hacer cosas que yo digo, pero Señor, es impresionante lo que Él hace. Hoy mismo estamos haciendo la oración de los laudes, y en la oración el Señor me mostraba una mujer que tenía años que no sudaba. Primera vez que a mí me pasa eso, porque yo mismo dije, pero Señor, alguien que no sudaba. Yo no sabía que estaba esa condición. Y bueno, pues digo, allá hay una mujer que hacía tiempo que no sudaba, ahora está sudando. Y ahí tengo la nota de voz de esa hermana cuando me escribe por Facebook diciéndome, Ariel, de verdad que Dios es tan grande, porque mientras estábamos en la oración, yo sudé tanto que mi esposo me dijo, estabas para el gimnasio. Yo nunca en mi vida, en lo que tenemos de casados, nunca te había visto sudada. Bendito sea el Señor. Porque, a usted lo escuchó, porque para Dios nada es, porque para Dios nada es, solo basta con que tú tengas fe. ¿Por qué tienes tanto tiempo esperando la bendición de Dios? Porque no te has movido, porque estás haciendo lo mismo, porque le estás pidiendo a Dios y levanta tus manos, y cuando la bajas te sigues sintiendo igual. Hermano, mira, cuando estos hombres escucharon que Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, yo imagino que ellos iban quitándose su ropa y dejaron de vocear impuros, porque ya ellos empezaron a portarse y a caminar como el que estaba sano. Yo quiero hablarle al que estaba enfermo. Cuando salgas por esa puerta, tú tienes que caminar como el que está sano. Cuando tú llegas a tu casa, cuando llegues a tu casa, no llegues a tu casa con miedo. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras tú estás en este lugar, el Espíritu del Señor está haciendo liberaciones en tu casa.
Y Dios honra la fe. Si tú estás hoy en este lugar, es porque Jesús también quiere tener compasión de ti. Yo imagino que aquellos leprosos no sabían que Jesús en ese día iba a pasar por ahí, pero en la agenda del Señor sí estaba agendado ese milagro. Tu milagro estaba agendado por el Señor. Hoy, escúchame bien, hoy es el día donde se van a romper tus cadenas, donde se van a sanar tus enfermedades,